Bienvenidos a esta plática, porque al final de cuentas es lo que presenta esta plática, en torno a una de las encíclicas más importantes desde mi punto de vista que se hayan publicado, la Rerum Novarum, ¿sí? de perdón, el Papa León XIII. Y si a ustedes les parece, vamos a dar 5 minutos a cada uno de los participantes para que exponga sus ideas o principales ideas, porque en 5 minutos nada más, en torno a la encíclica, y luego a partir de ello abrimos la plática, el diálogo entre todos nosotros. Y si ustedes están de acuerdo, bueno, yo le daría primero la palabra al padre Tomás Chacón. Padre, si es usted tan amable, por favor. Muy agradecido. De hecho, bueno, como menciona, bien cierto lo del impacto de la red Novarum, publicada en el año 1891, cuando en el ambiente estaba avanzando muchísimo la Segunda Internacional Socialista. Y una manera como quiero plantear, por lo menos desde donde veo, la Rerum Novarum, tomando en cuenta el método de razón abierta del Papa Benedicto XVI, que parte incluso de lo que dice la segunda carta de Pedro en la Biblia, de que la palabra de Dios es lo que perdura para siempre. Y de allí que la iglesia siempre busca manifestar principios que perduran para siempre. Y tiene eso en común con el liberalismo, que el liberalismo busca principios que duran en todo tiempo y cultura. De allí que enfocar esto desde razón abierta, repito, de ese método que desarrolla la Fundación Joseph Ratzinger, en cuanto a lo que es epistemológico, antropológico, ético y de sentido. Y desde allí observo y comparto que el Papa León XIII pues manifiesta un problema epistemológico en que tiene que ver con la verdad, y él menciona y cuestiona de por sí el que no sea verdadero el estar fomentando el odio entre ricos y pobres. Es como el primer planteamiento que él sostiene allí, y a partir de eso pues plantea un dilema ético, el determinar cuáles son los derechos y deberes de los ricos y de los pobres, de los dueños y del proletariado. Dentro de ese elemento ético, creo que es muy brillante el Papa, que luego lo que hace es abordar un elemento pues netamente antropológico en cuanto a lo que es el ser humano. Y de allí cuando él menciona que ese odio entre ricos y pobres, al tratar de eliminar la propiedad privada, esa justificación que hace antropológicamente como que la propiedad privada forma parte de lo que es el ser humano, forma parte de la concepción de lo que somos cada uno de nosotros. Y reitero, me parece brillantemente que lo hace comparándonos con los animales. Los animales no tienen propiedades, los animales solamente usan las cosas, y de ahí la gran advertencia del Papa de no animalizarnos en ser personas que solo utilizamos pero que no tenemos propiedades. Y esa diferenciación, al tener usos y no propiedades, pues impide una esencia fundamental que también nos diferencia de los animales, que es enlazar el presente con el futuro. Algo que no hacen los animales y que el ser humano, pues entonces con esa capacidad creativa, pues tiene antropológicamente al adquirir propiedades, enlazar el presente con el futuro, modificando lo que posee, intercambiándolo voluntariamente y por sobre todo siendo responsable de su mantenimiento, que es lo que más adelante siguen los sucesivos papas con la 40º, 30º, incluso 100º Juan Pablo II, al manifestar el elemento de lo fundamental, del ser responsable de lo que se posee. El Papa, en medio de esto, menciona otro elemento fundamental antropológico, luego de que la propiedad es inherente del ser humano, eso sería como atrofiarlo, y la justificación que hace, de paso, a partir de lo que llama el proletariado, de que la razón de ser del trabajo es el adquirir propiedades. Y de ahí viene el elemento de sentido, como que el trabajo no tiene sentido si no se quieren propiedades que genere lo suficiente para que la persona pueda sostenerse, para que la persona pueda tener lo mínimo necesario para vivir. Y lo justifica a través de la familia, otro elemento pues netamente antropológico, y hace otro cuestionamiento, incluso sobre todo con esto hegeliano cuando escribe Hegel de Estado, familia y sociedad, cuando habla que más bien la propiedad fomenta lo que es la familia, la propiedad
contrario a lo que dice Engel de que destruye la familia y que debería ser eliminada porque la gente se casaría por amor. El Papa ahí abiertamente sostiene que es el sentido de la familia y que genera responsabilidad sobre todo en el padre de familia o en el responsable, como manifestando que la única manera de nosotros ser, si pudiéramos decir en términos de hoy, asistidos, es cuando se es menor de edad, cuando no se tiene capacidad de sostenerse sobre sí mismo, y es algo propio del padre de familia que manifiesta el Papa. El otro elemento antropológico brillante que hace el Papa es el término de la igualdad, manifestando que en la naturaleza humana, antropológicamente, eso no tiene sentido y pareciera como que brillantemente el Papa toma en cuenta lo que sostiene Adam Smith como la división del trabajo y la especialización como fuente de generaciones de riqueza, y lo dice explícitamente el Papa León XIII, de que justamente a partir de esas desigualdades, desigualdad de talento, desigualdad de fuerza, desigualdad de constancia, desigualdad de capacidades, pues a partir de esas desigualdades es lo que hace que algunos sean más ricos que otros a nivel individual, incluso a nivel de las naciones. Como repito, por eso esa reinterpretación de la riqueza de la riqueza de las naciones. Ese elemento, pues, antropológico del Papa, pues, se ve fundamental y que se ve que es algo que perdura. Una encíclica del año 1891 y que recoge todo un bagaje cultural humano o una evolución humana y que perdura hoy en el tiempo en cuanto a lo que la importancia de la propiedad y la importancia incluso de la desigualdad. Con estos, creo que me queda un minuto y me parece propicio, bueno, los elementos éticos que él plantea entre los derechos del proletariado, como lo dice él, pues está el cumplir libremente lo acordado, no dañar el capital, no ofender a los patronos, no generar envidia y desarrollarse en el trabajo. Con los ricos, pues él manifiesta el no considerar a los obreros como esclavos. Y ahí viene por eso la razón del trabajo, no ser esclavizado. El respetar la dignidad de la persona, no exponer no exponer a los trabajadores y darle al trabajador dignidad. Con esto creo que ya cumplo mis 5 minutos y bueno, abierto al, como dicen, con el diálogo que tenemos por acá. Muchas gracias, padre Chacón. Y si me permiten, le doy la palabra a Jorge Traslocheros para que utilice sus primeros 5 minutos para introducirnos al tema. Por favor, Jorge. Muchas gracias, Arturo. Voy a tratar de ser un poco más breve, ¿sí? Para dar tiempo al diálogo. Yo de la encíclica quiero plantear, pues, el objetivo, me parece que lo tenemos claro todos, sus fuentes, el diagnóstico que hace, el problema y el camino para resolverlo. En cuanto al objetivo, es cómo podemos lograr una sociedad que en justicia y caridad le dé el lugar que le corresponde al trabajador, ¿sí? No solo al trabajador, sino también al propietario de la empresa. Y a partir de este planteamiento, desarrollo una serie de ideas que muy bien ha planteado el padre Chacón. Ahora, el diagnóstico me parece muy interesante, por lo que él plantea el Papa León XIII, es una enorme injusticia por la ausencia de caridad en ese orden de ideas. Sí, hay una gran injusticia por la ausencia de caridad en las relaciones laborales y no solo en las relaciones industriales. Y, perdón, una injusticia que va a derivar en la cosificación de la persona. Es decir, hay una ausencia de dignidad de la persona por una falta de la injusticia de la caridad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo plantea el problema aquí? Me parece de una actualidad tremenda. Perdón. Bien, ¿cuál es el problema? Lo plantea en términos que después Chesterton va a retomar de manera muy interesante. ¿Sí? El primer problema es el gran Estado que sofoca a la sociedad civil y las distintas iniciativas particulares, sea de personas o sea de corporaciones. Un Estado
que controle a la sociedad civil, va a eliminar las iniciativas y lejos de procurar una situación de justicia, va a profundizar las injusticias. El segundo gran problema que plantea es el gran mercado, que es el gran capital, ¿sí? ¿Qué hace de las personas cosas? Viene un abuso, una explotación del trabajador, no utilizar la palabra explotación, pero vamos a decir nosotros, un abuso sobre el trabajador y genera un enorme desequilibrio en el orden social y por lo tanto una situación de gran injusticia. El tercer gran problema que plantea es que frente a estas injusticias se cuela el socialismo y plantea una serie de ideas muy sexys, diríamos hoy en día, el Papa no va a usar esa, y menos a finales del 19, si los señores no respeta ni a la persona, que es una reivindicación clara, es decir, hay que respetar a la persona, pero tampoco respeta a la sociedad y tampoco respeta al Estado, generando una situación de enorme injusticia. Chesterton lo planteó estas ideas años después de una manera muy interesante. Él decía que el gran problema de nuestro tiempo, el gran problema de la cosificación del ser humano, es el gran mercado y el gran Estado, en donde el gran Estado significa muy poca sociedad y el gran mercado significa mucho capitalismo, que significa pocos capitalistas en una miseria generalizada, ¿no? Ahora, ¿qué camino nos plantea para resolverlo? El camino del Evangelio, la dignificación clara del ser humano, una persona que vive en sociedad, y aquí hay un inicio de este personalismo filosófico y teológico muy interesante, muy dentro de la cuestión de Newman, y no puedo olvidar que él es el Papa que hace de Newman un cardenal, ¿sí? Eh, una sociedad ordenada al bien común, entendiendo el bien común, la unidad de la diversidad de iniciativas en respeto a la diversidad de iniciativas, en donde lo que necesitamos es mucha sociedad para que exista mucha persona. Proteger los derechos de las personas como sociedad civil, con preferencia de los pobres y vulnerables, que es una larguísima tradición de la idea de justicia, y la libertad de acción para todos, incluidos los católicos, para que se empiece a generar una sociedad más ordenada, más justa y más clara. Y cierro con las fuentes, a mí me parece muy interesante, las fuentes son de una sencillez impresionante, simplemente es los textos bíblicos, es decir, una teología bíblica muy bien sustentada, muy claramente argumentada, el derecho natural, ¿sí? La razón natural, el derecho natural, y con dos salpicones ahí de Santo Tomás para que en su momento no lo extrañaran mucho. Pero básicamente es las fuentes bíblicas y el derecho natural que han sido desde hace 2000 años, ¿no? Es decir, las fuentes fundamentales de la tradición católica en términos de justicia y caridad. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Gustavo Asperue, por favor, tus 5 minutos y iniciamos el diálogo, por favor. Bueno, muchas gracias. Comparto y agradezco las intervenciones del padre Chacón y de Jorge. Simplemente aprovechando para quizá complementar un poco, quisiera centrarme en aspectos que podríamos llamar de la filosofía social y de la dimensión institucional que vemos en Rerum Novarum, ¿no? Ya lo ha señalado el padre cuando ponía el acento en la cuestión antropológica y por supuesto en la dignidad humana, y León XIII cuando habla de la igualdad dice que la igualdad que es asequible a todos es la de la virtud, pero claramente acepta y expresa que los seres humanos son muy diferentes y por lo tanto no aspira a un igualitarismo social. Esto podría verse como una crítica al socialismo, pero bueno, que él le da obviamente ese fundamento antropológico. Hay una igualdad fundamental en dignidad, a todos es asequible la igualdad más importante, que es, como dice él, es para ricos y pobres, es la virtud, o podríamos agregar en la santidad, pero no solamente ve la desigualdad como una cuestión inevitable, como uno diría, bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas, es un mal menor, sino como algo positivo que fomenta la cooperación humana y la posibilidad
de desarrollo para todos, incluso sin nombrar, cuando habla de la propiedad privada, que probablemente sea el documento que hace la defensa más contundente de la propiedad privada de toda la doctrina social de la Iglesia, es difícil encontrar más adelante este tipo de defensa. Yo creo que, total, acá estamos en confianza, pero me parece que algunos papas se han sentido hasta incómodos con este tipo de defensa, y sobre todo desde el Vaticano II se insiste una y otra vez, bueno, la propiedad privada está bien, pero el destino universal de los bienes es más importante. Y hay que preguntarse por qué, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué uno podría por momentos pensar que esta defensa tan cerrada de la propiedad privada tenga alguna inspiración casi malsana o de defensa de intereses sectoriales? Muy lejos de eso en el caso de León XIII, que ahí tiene un pasaje donde, sin mencionar el destino universal de los bienes, es muy consciente de que la propiedad es una condición para que los bienes beneficien a todos, como cuando dice que todos seguimos viviendo del fruto de los campos, ¿no? Y no todos somos dueños de campos, obviamente. Él habla de las leyes y de lo que las leyes deben procurar y no procurar, y lo mismo la función del gobierno, donde claramente vincula la función de la ley con la justicia, y habla incluso de la justicia conmutativa en relación con la propiedad y con las leyes. Por ejemplo, en el número 15, donde habla de los deberes de justicia que aquí se mencionaron, tanto de los patronos como de los obreros, pero después en el número 17, cuando habla de que, bueno, quienes tienen bienes, no hace falta aclararlo para quienes somos cristianos, pero el Papa por supuesto lo hace, esta actitud de caridad, de socorrer a los necesitados. Sin embargo, él dice que socorrer a los indigentes con lo que sobra, por supuesto que es la actitud que corresponde a toda persona de bien y a todo cristiano, pero dice, estos no son deberes de justicia que se pueden exigir por medio de la ley. Y a uno podría llamarle la atención, porque no son textos que uno está acostumbrado a leer en el magisterio posterior. Hay algo parecido en Pío XI, en la 40º año, ¿no? Este cuidado de la ley, no, pero por supuesto que después aclara, pero por encima de la justicia está la caridad, y por encima de las leyes de los hombres están las leyes de Jesucristo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y quedan avisados los ricos, o sea, como diciendo, bueno, mire, que la ley a usted no lo pueda obligar no es una excusa para el socorro de los más necesitados, etcétera. Es decir, lo que podríamos llamar los deberes de la caridad. Pero es interesante esta diferenciación tan clara que hace. Y dos puntitos más rápidamente, ¿no? Bueno, el número 14, cuando se refiere a la lucha de clases, y menciona explícitamente que no es cierta esa concepción social, y más bien que no es cierto que haya sido creada una clase para ser enemiga de la otra, y explícitamente menciona la palabra armonía. Una palabra que en el siglo XIX, sobre todo en la escuela liberal francesa, estaba muy presente, esta cuestión de la armonía de intereses en la sociedad. De hecho, Frédéric Bastiat escribió su famosa obra Armonías Económicas. Y lo digo a propósito porque sabemos y está documentado que el Papa León XIII, antes de ser Papa, conocía el pensamiento de Bastiat y alguna vez lo ha citado. No quiero decir que esto se haya inspirado necesariamente en Bastiat, alguien me puede decir que es la antropología cristiana de siempre, a lo cual se puede contestar que Bastiat también era cristiano, ¿no? Así que... y por último, la cuestión de los límites al Estado. El Estado debe intervenir, tampoco menciona la palabra subsidiariedad, que es el principio clásico de la doctrina social, y con ese nombre lo pone más adelante el Papa Pío XI, pero claramente vemos un rol subsidiario, apuesta a las iniciativas de la sociedad civil, a que en materia económica, por ejemplo, y para ir redondeando, en el número 23 dice lo que tiene que hacer el Estado con las leyes e instituciones es establecer un orden, bueno, donde por supuesto está la defensa de la propiedad, pero y una administración de la cual broten espontáneamente
la prosperidad para los individuos y las sociedades. Entonces me parece que tiene una sensibilidad institucional el Papa León XIII que es destacable, sobre todo en un documento dirigido cuyo objetivo es la situación de los trabajadores en este nuevo mundo industrial. Y no es muy frecuente ni tan habitual que se vincule la dimensión político-institucional con la solución a la cuestión social y a la cuestión de la pobreza, ¿no? Se suele hacer más énfasis en, no sé, la fuerza del movimiento obrero y cosas por el estilo. Me parece que el Papa presenta aquí una cuestión que merece que se le preste atención. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, a ver, para empezar la plática entre nosotros, yo quisiera nada más presentarles cuáles son las 6 conclusiones que yo saco después de haber leído, estudiado, ¿sí?, la encíclica. La primera está muy clara, que se critica el socialismo, sobre todo entendido como este afán de terminar con la propiedad privada y que los bienes se distribuyan de manera igualitaria entre todos los miembros de la sociedad. Hay una clara crítica al socialismo. Se reconoce y defiende el derecho de propiedad privada, pero como un derecho natural. Y el Papa dice que cualquier solución que se le quiera dar a los problemas, por ejemplo, del proletariado, tiene que partir del respeto a el derecho a la propiedad, un derecho que él considera natural. Luego, el combate a la pobreza, lo que se propone fundamentalmente son 2 cosas. Una que ya se mencionó aquí, la caridad cristiana, que tiene que ejercerse voluntariamente, la ayuda a los demás, siempre y cuando, y el Papa es muy enfático en esto, una vez que nosotros hayamos satisfecho correctamente nuestras necesidades, si sobra, eso se debe de utilizar para ayudar a los demás. Y obviamente que este ejercicio de la caridad cristiana aliviaría los efectos de la pobreza porque supone proveer a los pobres de lo que les falta. Y ese es el efecto de la pobreza, la falta de satisfactores. Pero además de la caridad cristiana, como parte de este combate, así le llamo yo, a la pobreza, está el tema del salario, que desde el punto de vista que me interesa a mí, que es el de la economía, pues es muy interesante, porque lo dice muy claramente el Papa, ¿sí?, al señalar que el salario tiene que ser suficiente. Dice, no basta con que el empresario le pague al trabajador el salario acordado. ¿Sí? Ese salario tiene que ser suficiente para que el trabajador y obviamente su familia satisfaga correctamente sus necesidades. Y aquí la pregunta interesante es si al trabajador se le puede pagar, ojalá y se le pudiera, porque de un plumazo acabamos con la pobreza, en función realmente de sus necesidades. Pero aquí el Papa en este punto sí es muy claro. Dice, el salario, en el punto 32, el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero. Luego añade, frugal y morigero, es decir, que no sea gastalón, que etcétera, etcétera. El tema del salario. Y llama mucho la atención que en ningún lugar de la encíclica el Papa propone ni la redistribución gubernamental del ingreso, algo que ya señalaba hasta cierto punto Gustavo, ni la imposición gubernamental de un salario mínimo. Es decir, el Papa no está apelando al poder del gobierno, sino está apelando, al final de cuentas, de manera muy cristiana, a la buena voluntad de cada uno de nosotros. Algo que a mí me llama la atención es que está a favor, y lo menciona muy claramente, de la justicia distributiva. Y aquí habría un elemento para discutirlo, porque yo siempre he dicho que si hay algún sustantivo que pierde sustancia al adjetivarse, ese sustantivo es justicia, independientemente de cuál sea el adjetivo que le pongas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la justicia social, la justicia distributiva, la justicia conmutativa, estas 2 desde épocas de Aristóteles, porque si la justicia consiste en esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, honestamente me pregunto, ¿qué adjetivo le viene bien? Y la respuesta que me he dado es ninguno. Y obviamente está a favor, como ya lo dije, del salario suficiente,
Ahí la pregunta interesante sería, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que el salario sea suficiente? Yo no creo que nadie esté en contra de que el salario sea suficiente para que el trabajador y su familia puedan satisfacer correctamente sus necesidades. Pero la pregunta es, ¿qué se requiere para que efectivamente ese salario sea suficiente más allá de la buena voluntad de los empresarios hacia sus trabajadores? Pues yo sería estos 6 puntos los que sacaría como conclusión, una primera conclusión de la encíclica. Y bueno, pues pongo estos puntos en la mesa para la discusión. No sé si alguno de ustedes quisiera retomar alguno de estos y armamos aquí, abrimos el diálogo entre nosotros. Padre Chacón, Jorge, Gustavo, tienen la palabra. Este punto en común de resaltar que como un papa, el tema de abordar la caridad y que evidentemente y en el punto 17, sí, lo confirmo por acá, donde menciona, bueno, ya lo mencionó Trasluchero, y la caridad no se decreta por ley. Y en términos de justicia, la caridad se escapa. Incluso lo menciona el Papa, no es un acto de justicia la caridad. Y no es un acto de justicia netamente legal. Veo que es algo que a nosotros, los cristianos, nos hace falta mucho abordar, incluso hasta meditar que en el juicio final, los que creemos en un juicio final, en de que sale, de lo que salen los evangelios, de que si tuve hambre me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, no dice cuántos impuestos pagaste, porque si tenía hambre, cuánto me diste de comer, cuántos impuestos pagaste para que ayudaras de vestir al desnudo, sino este tema de los aspectos libre y voluntario. Y lo veo también aquí muy espitiano, desde la teoría de los sentimientos morales, incluso en la riqueza de las naciones, aunque él lo menciona con el término de solidaridad. Y evidentemente que forma parte de la libertad. Si la caridad no se hace con libertad o la solidaridad no se hace con libertad, pues netamente no sería libertad. Y ahí surge, y a mí me surge la inquietud, hasta qué punto despertar ese instinto de libertad humana, si le pudiéramos llamar de esa manera, en cuanto a en cuanto a abordar la caridad, que puede llevar incluso a abrir más la razón. Lo último que mencionaba Arturo Dam de que puede ser lo suficiente. Yo creo que las grandes transnacionales dan ejemplo de eso. El ver que anteriormente yo creo que se decía que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Yo he escuchado por ahí ahora como que a veces las cosas como que se están invirtiendo, ¿no? Porque la consecuencia de eso es que de la familia pues los valores se llevan a la sociedad. De allí que el Papa, incluso cuando yo mencionaba que antropológicamente, luego de hablar de la propiedad, lo basa en la familia. Pero ahora se ve como que de la empresa se están llevando valores a la familia. Tantas transnacionales que resaltan el valor de la familia, transnacionales que tienen cientos de años o décadas y que la gente se siente cómoda, se siente grata en trabajar. Y por lo menos podemos observar casos como eso. Así que en cómo abordarlo, yo creo que esa perspicacia empresarial incluso logra alcanzarlo, siempre viendo esa dignificación. Así que creo que incluso la caridad ni siquiera forma parte de la esencia del ser cristiano, sino de esa naturaleza, y que pareciera que es con esa premisa fundamental de que la gente responde incentivos, pues una caridad fuera de lo legal es lo que es lo que no generaría una estructura de incentivos perversos, sino que más bien reconociéndonos como seres relacionales y que pudiera identificar perfectamente cuando alguien lo necesita verdaderamente, y es algo como muy individual y no algo de planificación centralizada, o cuando más bien generar una estructura de incentivo para la que la gente no desarrolle su potencial. Y que con esto finalizo, que es algo también muy evangélico, la parábola de los talentos, en donde el Señor menciona que a cada quien se le juzgará por los talentos que tiene,
inmediatamente después de esa parábola viene lo del juicio, ¿no? De que tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y visitaste. Es decir, que si no desarrollamos talentos, pues no habrá forma de desarrollar la caridad, que es una de las justificaciones que se manifiesta desde Aristóteles en la justificación de la propiedad privada. Gracias, padre. Gustavo, Jorge, por favor. A mí me llama mucho la atención un detalle. Si quiero advertir que soy historiador, entonces tengo un vicio de origen, ¿no? Que es la parte histórica. A mí es lo que me llama poderosa y siempre me ha mucho la atención de esta encíclica, es la insistencia en la sociedad civil y en la iniciativa de la persona moral y de la persona física, pero sobre todo la persona como tal, ¿no? Y me llama mucho la atención por lo siguiente. Pocos años antes, unos 20 años antes, Pío IX acababa de plantear el sílabus. Es decir, el sílabus era la condena de los errores del mundo y cuando leemos el sílabus, pues nadie se salva. O sea, no deja títere con cabeza, ¿no? Es decir, el mundo es un error en estos términos. Y en mucho lo que está atrás del sílabus es pues, la defensa de los derechos de la verdad, que es como se planteaba en ese momento, ¿no? Es decir, si la iglesia tiene la verdad, ¿qué libertad religiosa, ni qué sociedad civil, ni qué nada? Es decir, la sociedad solo tiene salvación si se apega a este principio de verdad inamovible. Y aquí vemos algo muy interesante. ¿Qué media entre el sílabus y esta encíclica? La desaparición de los estados pontificios, ¿sí? Que como dijo Benedicto XVI, es una de las más grandes bendiciones a la iglesia en la historia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La desaparición del estado pontificio, la suspensión del Concilio Vaticano I, ¿sí? Que a veces repara poco en eso. Es un golpazo, ¿no? Es decir, una iglesia que trata de afirmarse frente al mundo, conocer la verdad y cuál, desde tal pontificio se tienen que ir porque no hay forma. Y a nivel europeo es cómo la iglesia ya ha sido desplazada de los espacios de poder hacia la sociedad civil. Y esto es bien interesante. El que la encíclica marque como el camino a seguir el aprendizaje del católico a moverse dentro de la sociedad civil, lleva al Papa a decir algo que en el momento debió haber sonado a chocolate con sal a no pocos católicos, y es el sentido de que la libertad de acción se ejerce desde la sociedad civil. Él pide libertad de acción para los católicos, no en un principio de intolerancia religiosa, sino la iglesia es parte de la sociedad y debe respetarse su libertad de acción para tomar las iniciativas que en justicia y caridad, ese es el aporte del católico, juntar la justicia y la caridad, ¿sí? Presentarlo frente al otro. Y en este planteamiento de que es la sociedad civil el camino para la iglesia, ¿sí? Lo hace fundamentándose no en un debate ideológico contra el socialismo, contra el capitalismo, sino en algo de una profunda tradición católica que es el derecho natural. ¿Sí? Que si bien el gran desarrollo del derecho natural es el segundo milenio, existe desde mucho tiempo antes, ¿no? Ya San Agustín lo menciona. Pero esta parte a mí me parece que es muy digna de mencionar en términos de perspectiva histórica, porque es una iglesia que en el liderazgo de este Papa está aprendiendo a ser sociedad civil. Y el aprendizaje es tan claro, tan evidente y tan contundente que genera las grandes persecuciones de principios de siglo en Alemania, en Francia, en México y en España. Es decir, sí es una iglesia que le gustó ser sociedad civil y tomar acciones dentro de la sociedad civil. A mí me parece que aquí hay mucho que decir y cierro este pedazo de mi intervención con lo siguiente. Por eso él habla de derechos civiles. Ya no habla de los derechos de la verdad. Ya la libertad de acción para la iglesia, hablar de libertad religiosa, que durante el siglo XIX fue una cuestión de tolerancia y curso y todo era algo que no se debería mencionar. Y el Papa está abriendo toda la puerta. A partir de esta encíclica no solo se va a desarrollar la doctrina social de la iglesia, sino también la gran revolución personalista que hablaba Benedicto XVI, ¿sí? Y pocos años después, ¿sí? Es la elevación del cardenal Newman, el padre del personalismo teológico,
cardenal y ahora sí cierran todas las pinzas, ¿no? Es decir, tiene mucha coherencia todo esto con el planteamiento que está haciendo el cardenal Newman. Volvamos a la persona y el catolicismo se desarrolla en la sociedad, no desde el poder. Gustavo. A mí, sí, me gustaría comentar el punto que hiciste sobre el tema del salario y la justicia. En el contexto de 1891, por supuesto que había distintas posturas entre los católicos con respecto a este tema. Ahí seguramente Jorge con lo de la escuela de Lieja y la escuela de Angers, etcétera, algunos que eran más, digamos, propicios a la solución de tipo intervención estatal. El Papa seguramente conocía todos los desarrollos como los de La Salle, sobre la ley de hierro de los salarios y todo lo demás. A pesar de todo eso, coincido con Arturo que la postura parece moderada, sin embargo no deja de ser un poquito problemática, ¿no? Es decir, esto de que el salario convenido no necesariamente es justo, porque puede ser insuficiente, bueno, uno diría, se podría haber expresado de otra manera, porque injusto implica que hay como una deuda y parece suponerse que el salario debería ser mejor y no lo es, porque el empresario que podría y debería pagarlo no lo paga, ¿no? Y hasta podríamos seguir y decir, ¿por qué no lo paga? Porque no hace falta, porque el mercado funciona así. Y eso tranquilamente podría derivar en una concepción de que el mercado funciona librado a su propia dinámica de manera injusta, porque la verdad que cumpliendo con los acuerdos de la justicia conmutativa, se puede explotar al trabajador y damos 2 o 3 pasos más, medio metro, y caemos en el marxismo, la plusvalía y todo lo demás. Yo creo que, o sea, creo que la interpretación posible es que es una interpretación casi, como diría, humana, ¿no? El Papa intuitiva y empáticamente dice acá ciertas situaciones de sufrimiento, de condiciones laborales, de miseria, de gente que trabaja, me parece que podrían solucionarse, diríamos, a partir de la virtud, lo que decíamos antes, ¿no? Si la gente es buena, bueno, la sociedad es buena. Y hay como una apelación a eso. Ahora, el tema de la justicia distributiva, y hay que interpretar al Papa en el contexto de su pensamiento, es esta, como decís Arturo, esta concepción que tiene sus raíces en Aristóteles, las formas de justicia, la conmutativa que que se refiere a las relaciones entre personas, y la distributiva que vincula a la persona con el conjunto en el sentido de la sociedad hacia los individuos, donde se dice que, bueno, tiene por objeto la distribución de cargas y beneficios. Por ejemplo, los impuestos podrían ser, que el Papa lo menciona también por ahí al pasar, ¿no? Que la defensa de la propiedad y que los obreros puedan adquirir propiedad, también tiene que tener en cuenta que no se puede cargar a la propiedad con exceso de tributos. Pero, por ejemplo, los impuestos serían un caso de objeto de la justicia distributiva en este sentido tradicional. O sea, hay que repartir cargas porque hay que sostener al Estado que tiene una función para cumplir. Bueno, eso se puede distribuir de muchas maneras y hay que hacerlo de manera justa. Ahora hay que ver qué quiere decir eso. Pero los salarios, en cambio, no son objeto de la justicia distributiva, sino que son objeto de la justicia conmutativa, es decir, de las relaciones que vinculan a las personas, ¿no? Y por eso me parece que el Papa trata de, bueno, decir, mire, el salario no puede ser justo si no es insuficiente. A mí me parece que quizá falta un poquito de comprensión o análisis económico de qué dependen los salarios, porque todos coincidimos en que idealmente todo el que trabaja debería poder vivir bien y además debería poder progresar, y todos aspiramos a que la pobreza se supere para todo el mundo, pero una cosa es plantear un ideal e incluso preguntarse si eso es posible y cómo sería posible, y otra cosa es plantearlo en términos de justicia, porque ahí me parece que uno deja el flanco vulnerable a críticas que creo que el Papa rechazaría, creo, por todo el contexto de la encíclica, es decir,
si su argumentación de la injusticia deriva en una cosa casi marxista, es claro que él la rechazaría por todo el contexto de la encíclica. Pero es cierto que decir que un salario convenido voluntariamente y que no es suficiente es injusto, es un punto, me parece, vulnerable y que depende un poco quizá de una falta de comprensión un poco más profunda de las condiciones económicas que determinan los salarios y que determinan la productividad del trabajo y que determinan el progreso, ¿no? Y además, a ver, tocando este tema, Gustavo, el tema del salario. A ver, ¿qué es lo que determina al final de cuentas el nivel del salario e inclusive el aumento salarial? Bueno, en primer lugar, y a los economistas se nos llena la boca diciendo esto, la productividad y el aumento en la productividad. Hay quien dice, para que aumenten los salarios, previamente tiene que haber un aumento en la productividad de los trabajadores, lo cual es parte de la verdad, pero no toda, porque el otro elemento que determina el nivel salarial es la relación entre la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores y la cantidad ofrecida de trabajo de parte de los trabajadores. Y para que los salarios se presionen a la alza, la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores tiene que ser mayor que la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores. Es decir, al final de cuentas hay realidades económicas, leyes económicas que funcionan, ¿no? Y otra cosa interesante, a ver, yo siempre he creído que un salario insuficiente no necesariamente es consecuencia de una condición de explotación. Un salario insuficiente no necesariamente es consecuencia de una situación de explotación. Y una cosa que me llama mucho la atención de la encíclica es que plantea muchas preguntas muy interesantes, pero nos deja sin la respuesta. ¿Sí? Claro, esto nos da a nosotros la posibilidad de ¿sí? seguir trabajando las ideas de la inflación. Pero déjame retomar esto que acabas de decir tú relacionado con los impuestos. Al final del punto 33 dice, estas ventajas no podrían obtenerse sino con la condición de que la propiedad privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos o impuestos. El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza. El derecho de propiedad privada como un derecho natural. Y por lo tanto, la autoridad pública no puede, bueno, claro que puede, ahí yo le enmendaría la plana al Papa con todo respeto y pondría no debe, ¿sí? Abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Hay una primera pregunta sería ¿cómo moderamos el uso y lo compaginamos con el bien común? ¿Procedería por consiguiente de una manera injusta e inhumana si exigiera de los bienes privados más de lo que es justo bajo razones de tributos? Y claro, ahí la pregunta que yo me hago es ¿qué es lo que es justo bajo razón de tributos? En pocas palabras, ¿cuáles impuestos son justos? ¿Qué tasa impositiva es justa? Es decir, la encíclica en este sentido nos plantea muchas preguntas muy interesantes que siguen estando vigentes hoy en día. A ver, yo quisiera hacerles una pregunta a los tres. En ningún lado de la encíclica aparece la palabra liberalismo, liberal, ni nada que se le parezca. Pero ustedes consideran que podríamos, no sé, ubicar en términos generales a la encíclica dentro del contexto del liberalismo en el sentido del liberalismo clásico. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quisiera responder esto? A ver, a mí me parece, por lo que señalé en mi primer comentario, creo que hay elementos institucionales, como la función de la ley, el límite en la función del Estado, el reconocimiento de los derechos como algo, el de propiedad es el que se destaca, pero bueno, diríamos lo mismo de la vida y la libertad como algo que pertenece al ser humano por la naturaleza y que no es fruto de la ley. Me parece que todos esos elementos son encuadrables en una tradición liberal clásica. Si en algún punto, más allá de la defensa de la propiedad, la libertad, esto que señalaste de ojo con los tributos excesivos, me parece que el Papa de todas maneras tiene una visión de la economía de su tiempo, si a eso le llamamos el orden liberal,
que tiene sus aspectos negativos, sobre todo en cómo resulta la condición de la mayoría de las personas pobres, trabajadores, etc. Esto que dice el salario, pero también otras cosas que menciona ahí en el trabajo de los niños, las mujeres, cómo se abusa de su condición, de su... Y él me parece que podría pensar que, pero no lo dice, pero bueno, si quisiéramos ver una crítica al liberalismo, tal vez podríamos pensar que el Papa cree que, bueno, esto es resultado de un sistema de libertad económica, ciertamente donde se han perdido los valores cristianos, porque si hubiera libertad y los valores cristianos estuvieran presentes y la gente estuviera detrás de la virtud, tampoco pasarían estas cosas. Pero institucionalmente yo diría, para ir a tu pregunta, me parece que cabe perfectamente dentro de lo que en sentido amplio se puede llamar liberalismo. Jorge, por favor. Sí, yo creo que el Papa intencionalmente, y lo dice en la introducción prácticamente, fuera de esta crítica clara, abierta al engaño socialista, como le podríamos decir, no intenta emprender un debate ideológico sobre las formas de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, pues, no marca posición y me parece muy razonable porque todavía Europa en ese momento es una Europa monárquica. Sí, pues, ok, son monarquías constitucionales y todo esto, pero todavía el Imperio Austrohúngaro es el gran protector de la Iglesia. Es decir, no marca una preferencia como sería el pensamiento político clásico católico, de no marcar una preferencia específica si el orden mantiene y lo dice explícitamente, ¿no? La justicia y la caridad y el bien común dentro de una sociedad. En ese sentido, creo que él se planta más bien desde una perspectiva muy clásica católica en ese sentido. Ahora, sí ejerce una crítica muy clara a lo que Chester llamará después el exceso de capitalismo, que son pocos capitalistas y en una situación genera una situación de injusticia, y la crítica al gran mercado, ¿no? Es decir, es el gran Estado y el gran mercado finalmente son los que están atentando contra la justicia y la caridad dentro de la sociedad. Y aquí es donde insisto yo en un filón muy interesante, y en ese sentido no será, es decir, parece muy liberal y puede serlo, si se quiere, dentro de la cuestión social, pero es más bien una defensa de la libertad también dentro de una dinámica muy propia del catolicismo. Cuando él menciona los gremios tenían iniciativas como personas, como cuerpos sociales que defendían a los obreros y los gremios ya se acabaron. ¿Qué necesitamos nosotros? No habla de sindicatos, pero sí habla de la promoción de las organizaciones mutualistas de socorro mutuo, etcétera, que cumplan la misma función. Esos son los sindicatos, ¿no? Pero sobre todo es muy clásico este planteamiento católico en el sentido de que es la sociedad, y aquí ya le llama sociedad civil, ¿sí? Ya no evita la palabra, sino que la usa con toda claridad, es la iniciativa de las personas y los cuerpos de la sociedad civil los que pueden llevar adelante el trabajo de la justicia, ¿sí? En la caridad. Es esta libertad de acción. Y eso a mí me parece que está ya en su propio contexto fundamentando muy fuertemente sociedades democráticas. Es decir, la democracia depende directamente de la fortaleza de los cuerpos intermedios de la sociedad que llamamos sociedad civil y de las libertades individuales que defiende muy claramente el Papa, ¿no? Entonces, en estos dos planteamientos va un paso adelante del liberalismo de su momento, profundamente individualista, y por supuesto el colectivismo, ¿no? Está preparando el terreno de lo que después será Manuel Munier, la filosofía personalista y todo el personalismo chestertoniano, del cardenal Newman, que nada más claro por qué lo eleva a cardenal, ¿no? Es decir, tenemos que criticar el tiempo para poder hablar con el mundo. Esto me parece profundamente interesante. Yo digo que es una encíclica muy profunda dentro de la tradición católica,
por su sencillez en el planteamiento. Derecho natural, fundamento bíblico, la persona al centro y libertad a la iniciativa de lo que hoy, o en ese entonces ya era la sociedad civil, y que podía tomar otros nombres antes, pero es el cuerpo social el que debe tomar, ¿sí?, la iniciativa. Esto es fascinante de esta encíclica, sobre todo por el contexto en el que existe, y pues parece una respuesta al sílabus. Perdón, pero eso es lo que a mí me parece, y no es fuera de contexto lo que decimos, ¿no? Gustavo. Un segundo nomás. Perdón, lo de Jorge, sí. Jorge, la aclaración que hiciste sobre las monarquías y demás, por supuesto, es decir, no estamos todavía en presencia del liberalismo político. Me refería yo solamente a esta concepción de gobierno limitado. De hecho, cuando surgen los autores liberales, Locke y demás, también había monarquías, pero coincido totalmente en que no es un contexto, no me refería a un contexto de democracia y de participación política popular, y además el Papa no entra en ese tema, ¿no? Estoy Perdón, de quería acuerdo. aclarar eso, gracias. Estoy de acuerdo Sí. contigo, estoy de acuerdo contigo. Vale, Ahí Chuck. hay algo que me atrevo a decir por acá, ¿no? De los papas manifiestan no pertenecer a algún tipo de corriente. Incluso al Papa León XIII se lo preguntaban que si era liberal y él decía enfáticamente que no. Ellos tratan de ser pastores, aunque el sentido común es como que lo que trata de prevalecer. Y ahora yo entiendo más esa posición porque precisamente por esto de generar puentes y pareciera que nosotros nos apasionamos tanto por alguna corriente que ya al escuchar otra como que se rechaza por completo. Aunque aquí obviamente pues se observan elementos basados en la libertad y el liberalismo pues entonces se centra en la libertad. Sin embargo, yo quería destacar incluso otros puntos que se mencionaron antes de la pregunta de Arturo y muy pertinente, ¿no? El tema cuando mencionaba Jorge de los derechos civiles, como que es el énfasis del Papa en función a la persona. Y esto yo creo que el Papa brillantemente lo menciona en el texto, en el número 1, cuando habla que, o sea, la forma como se están desarrollando las industrias hace que ahora se confunda el límite entre la política y la economía. Y se ve fundamental que yo que es una deuda que tenemos todavía en ello, porque la teoría neoclásica que se enseña en las escuelas de economía separa una cosa de la otra y pareciera que el Papa pone a la palestra como que lo que une a la política con la economía es ese derecho natural de la propiedad. Sin embargo, la escuela austriaca pues lo ha venido abordando, pero sin embargo es algo como que pareciera no captarse mucho el interés. Fíjense que mencionaba, bueno, después del Concilio Vaticano II, como que sí, se flexibiliza o se habla del derecho universal de los bienes o elementos como ellos, a pesar de que está en el artículo 17 de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que tanto la propiedad, tanto la privada como la colectiva. Pero creo que este tema de los derechos civiles es una deuda pendiente que tenemos, o un debate incluso pendiente que tenemos con las universidades, que el Papa muy pone en la palestra, y que es propio de la Iglesia, porque las universidades nacen de la Iglesia Católica, nacen, o las modernas, al principio del 1000 como una necesidad pastoral, y de ahí esa necesidad de investigar y lo que hermosamente luego el Papa Alejandro IV define como universidad, como la reunión voluntaria entre profesores y estudiantes para la búsqueda de la verdad. Pero que quería destacar que con eso pues no habían compartimientos de estanco, ¿no? Sino una línea en común que lograba la teología. Una línea en común en donde la teología pues daba alguna respuesta y que aquí yo veo que el Papa, con una mente tan aristotélica, tan tomista, que fíjense que, si aparte de la Sagrada Escritura, lo único que cita es la Suma Teológica de Santo Tomás. Y de hecho, dice el Papa, él tiene otra encíclica donde dice que en el seminario se debe estudiar es el tomismo. Sabemos que el tomismo pues, es basado en la concepción aristotélica, luego de una larga tradición de la Iglesia basada en el platonismo. Pero con esto lo que quiero mencionar tal vez es esa necesidad de incluso de cómo unir
empezar uniendo incluso ramas del saber, y que creo que el Papa, pues aquí reitero, esto entre política y economía, en esto de derechos civiles, pues la propiedad es fundamental y que tenemos esa deuda pendiente o ese vacío que por lo menos percibimos mucho en cuanto a lo de la propiedad. Otra cosa que quería mencionar con esto de que tal vez tenga ahí una falta de comprensión, como mencionaba Gustavo hace un rato, con esto de lo del salario. Si bien es cierto, o sea, hay un elemento de la productividad para generar un salario y obviamente hay un elemento de mercado entre oferta y demanda y si obviamente pues la oferta de trabajo está por encima, muy por encima de lo que se demanda, pues el salario por ley de mercado pues se vendrá abajo. Sin embargo, yo creo que el Papa, aunque nunca tampoco menciona la palabra mercado, yo siento que en el numeral 14 hace una definición muy cristiana o muy hermosa de lo que es el mercado, perdón, cuando él dice que el mercado es un acuerdo que engendra belleza y el orden de las cosas. Eso es un mercado. Un acuerdo entre oferentes y demandantes para intercambiar un mismo servicio, o el acuerdo entre el trabajo y el que lo contrata para generar un salario, por mencionarlo de alguna manera. Pero engendra belleza cuando, dice el Papa, reitero, cuando se hace con acuerdo, cuando se hace con libertad y genera orden. Y menciona el Papa lo contrario que menciona. Por el contrario, la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente de la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo. Y aquí es donde yo veo que el Papa, aunque no interfiere en la legalidad, apela a la caridad de que si tú tienes un lucro muy grande, ¿cómo le vas a pagar a tu trabajador un plato de arroz diario? ¿Cómo tú te puedes ir a la cama con tantos lujos, con tantas comodidades y darle un plato de arroz diario? Eso es sentido común por completo. Y yo creo que esa es la línea que menciona el Papa. No hay que entrar en esta directiva de que si se le, de que cuál puede ser el excederse o no con respecto a ello. Y por ello reitero, hay transnacionales que se ven conforme, obreros que se ven conformes con sus transnacionales, y yo creo que va en función eso de la dignidad. Y yo creo que aquí el Papa, con este acuerdo de belleza, hace una provocación cuando él, entre las soluciones que menciona, o sea, él menciona las falsas soluciones, está en el planteamiento socialista de la época, y cuando menciona entre los verdaderos remedios, está la iglesia, bueno, menciona el Estado y menciona el acuerdo entre los trabajadores. Y de ahí entonces yo veo esa provocación de cómo acordar. Atrévete a acordar más, atrévete a que con tu libertad puedas tú entonces decir, mira, pido algo más. Y que evidentemente si la oferta pues está por encima de la demanda, ya queda de parte de la caridad de empresarios, que veo que hay muchísimos que están emprendiendo en eso. Y con esto cierro por mencionar Enrique Chao, empresario argentino que está camino a la beatificación, ya decretado venerable, y tener esto por disponibilidad propia. O un Bill Gates que varias veces donó la mitad de su fortuna y luego la multiplicó. Y casos, y yo me atrevo incluso como cercano a tan se dice libertad, Enrique Pérez Dupoy, que es fundador del Banco Venezolano de Crédito, que es un empresario que pasa la historia de la imparcialidad en Venezuela por los beneficios que daba a sus trabajadores, y sin embargo la fortuna que hacía tan grande que no disminuía. Yo que aquí el Papa se reitera una provocación a la humanidad que es posible en todos, y que tantos empresarios han demostrado que no dormir tranquilo si su trabajador come, repito, un plato de arroz diario, te hace más humano e incrementa tu nivel de productividad, que va a generarte mayor nivel de riqueza. Pues yo quisiera aquí nomás comentar dos puntos que me parecen muy interesantes. Uno relacionado con el mercado y el bien común.
Porque, a ver, lo que dice, sí, el Papa en la encíclica es, el Estado debe velar por el bien común, como propia misión suya. Para más allá de qué se entiende en el ámbito de la doctrina social por el bien común, si el mercado, siguiendo lo que decía el padre Chacón, es al final de cuentas esa relación de intercambio entre compradores y vendedores, y eso es el mercado, la relación de compraventa entre oferentes y demandantes, el resultado es un bien común, no el bien común con mayúsculas de la doctrina social, sino un bien común muy concreto. Bien porque ambas partes ganan, y ganar es bueno. Común porque ambas partes ganan. ¿Y por qué es esto así? Porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Si yo estoy dispuesto a pagar 35 pesos por una taza de café, valoro más la taza de café que los 35 pesos. Y quien me vende la taza de café valora más lo que va a hacer con esos 35 pesos que el café recalentándosele en la cafetera. Entonces, el resultado del mercado es un bien común y es un bien común muy concreto. Y esto lo podríamos relacionar también con esta idea de armonía, porque, a ver, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir para que se dé el mercado? Esa relación de intercambio entre compradores y vendedores. Respetar los derechos de la contraparte. A ver, yo como comprador tengo que respetar el derecho del vendedor a que le pague la mercancía que me vendió. Y yo como vendedor tengo el derecho a que el comprador me pague lo que le estoy vendiendo. Es decir, ahí hay un elemento muy importante de justicia. Por eso cuando yo escucho por ahí que alguien despotrica en contra del mercado, pues le digo, oye, a ver, siéntate tantito y te explico cómo funciona esto. Ahora, otro tema interesante. A ver, yo creo que sí hay un tema económico relacionado con la ética es el del salario. Porque a ver, los economistas decimos, no es que el salario es el precio del trabajo, sí, pero también es el ingreso del trabajador del que depende el bienestar de sus familias. Y aquí una pregunta que yo me he hecho es saber, ¿cuántos empresarios, obviamente sacrificando utilidades, no podrían aumentar el salario de sus trabajadores? Y déjenme comentarles algo que me pasó hace un par de años aquí en México. Estaba yo dando una conferencia ante un grupo de empresarios, ¿sí? Estaba la discusión de los aumentos al salario mínimo que andaban ya alrededor del 10-15% y mucha gente decía que eso era una imprudencia porque te iba a generar desempleo y la típica conclusión de la teoría económica. Y discutiendo con estos empresarios, se para uno y les dice, a ver, aquí entre nosotros sabemos perfectamente bien que podríamos otorgar un incremento salarial del 10-15% y obviamente la empresa no quebraría. Sí se reducirían nuestras utilidades, eso sí, pero de eso a decir que la empresa quiebra. ¿Y por qué menciono esto? Por lo que dice el Papa en el punto 17. Dice, a nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos. A ver, para decirlo un poco bruscamente, primero como yo y si me sobró comida, se la doy al hambriento. Ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita para conservar lo que convenga a su persona. Pero luego dice, pero cuando se ha tenido suficientemente cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber de caridad cristiana, no un deber impuesto por la ley. Es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. No son estos deberes de justicia, salvo en los casos de necesidad extrema, sino de caridad cristiana. Yo pregunto, a ver, un empresario que obtiene ganancias extraordinarias, ¿hasta qué punto no tiene la obligación ética de sacrificar parte de esas utilidades para incrementar el salario de sus trabajadores? No tanto darle a quien le falta, sino incrementar el salario de sus trabajadores. Jorge, porque nos quedan 5 minutos. Jorge, por A ver, favor. rápidamente, yo me permito disentir un poco de la línea argumental sobre el salario. Yo creo que el Papa plantea muy claramente
un principio de justicia. En cuanto al salario, sí lo dice muy claramente y el principio de justicia tiene que ver con el derecho natural. Dice, toda persona tiene el derecho, por derecho natural, ¿sí?, de proveer a los suyos con dignidad. Es decir, no son las mismas palabras, pues, pero de proveer a los suyos con dignidad. De suerte que, siendo ahorrativo, con el esfuerzo de su trabajo, pueda hacerse de una propiedad para darle una vida digna a los suyos, mantener a sus hijos, ¿sí?, y mantener a su esposa. Eso es el salario justo. Pero esa es una tradición muy larga, pero le está adaptando muy claramente. Entonces, a mí me parece que hace bien en no meterse a ver cuánto es un salario justo, sino a ponderar la calidad del salario. Yo creo que un empresario tiene la obligación, en función de este principio, es decir, se debe pagar lo digno para sostener una vida digna en la medida de las posibilidades, ¿sí? Y aquí entra toda la doctrina del bien posible, que no es el mal menor, es el bien posible. Sí, es decir, el bien posible, ¿cuál es? Págale a tu trabajador un salario suficientemente digno para que con eso pueda proveer y hacerse algo. Y él dice, de ahí se va a acabar la lucha de clases, y mucho tenía razón. Es decir, que es casi un avance de lo que sería la Edad Media, la clase media en el siglo XX. Es que yo soy medio medievalista, entonces tengo esa debilidad. Es decir, este avance sobre lo que serían las grandes clases medias en el siglo XX, ¿no? Es decir, como estabilizadores sociales. Yo creo que sí pone esa ponderación y yo creo que es muy profundamente vigente en cualquier lado del mundo, ya no digamos en México, ¿no? En donde las desigualdades son en muchísimos lados, y lo dice él, es decir, muchos tienen, pocos tienen mucho y muchos tienen casi nada, ¿no? Y lo dice muy claro. Entonces, sí hay esa ponderación muy católica, muy dentro de la tradición católica, pero que al mismo tiempo está generando una revolución en el pensamiento católico, sí, que es entrar a ver lo que realmente es el mundo, hacer un diagnóstico del mundo, ir a la escritura, ir a la persona sobre todas las cosas, y desde la dignidad de la persona empezar a leer la realidad. Y esa es la gran revolución de la doctrina social de la Iglesia y la teología personalista, que transformó la vida de la Iglesia y en muchas de las sociedades en el siglo XX, y la está haciendo todavía en el siglo XXI, ¿no? Por algo se llama León XIV. Bueno, por ahí deberíamos haber comenzado. ¿Por qué estamos aquí discutiendo, dialogando sobre la Rerum Novarum? A ver, cuando yo me enteré que el nombre del nuevo Papa era León XIV, antes que pensar en León XIII, pensé en la Rerum Novarum. Entonces, bueno, antes que la Rerum Novarum, entonces, claro, ahí hay, por eso es que ahora estamos. Y a ver, al respecto, me dice aquí una persona en el chat, por lo que están discutiendo y reflexionando, esta encíclica tiene mucha relevancia en la sociedad actual, dado los desafíos económicos y sociales que afronta el mundo. Totalmente de acuerdo. Y como nosotros aquí enfrentamos el tema de la escasez de tiempo, yo nada más le pediría a cada uno, al padre Chacón, a Gustavo y a Jorge, 1 minuto cada uno para una conclusión final y dar por terminado esto. Y obviamente les agradezco muchísimo el que hayan aceptado estar aquí. Muchas gracias a Caminos de Libertad, que lo hizo posible, y ojalá sea la primera de muchas otras oportunidades de dialogar sobre estos temas que efectivamente siguen estando muy vigentes. Gustavo, por favor. Es un tema apasionante este del salario y demás. Yo comparto plenamente que alguien puede ser muy generoso y ejercer la caridad, y si puede pagar más, pero no creo sinceramente que la solución de la pobreza, los bajos salarios pasen por ahí, ¿no? En realidad, esos empresarios que dicen que pueden pagar más, lo pueden hacer y está perfecto. El tema es si después pueden seguir siendo tan competitivos, si invierten. Y una cosita más para terminar es esta, es decir, si recién se habló de la desigualdad de México, podríamos hablar de Argentina y de tantos otros países donde la situación es semejante. Yo haría un punto ahí de no interpretar que eso es resultado del mercado, ¿no? Porque la realidad que tenemos es una realidad totalmente distorsionada, ¿no? Como el Papa también habla por ahí y dice que el Estado debe velar por el interés o por el bien de todos, no solamente
por la clase privilegiada, ¿no? Y desliza por ahí que son los más ricos y qué sé yo, los que tienen frecuentemente acceso a la administración del Estado. Así que yo diría que muchas de las desigualdades que hay, más allá de que León XIII dice, bueno, obviamente los seres humanos somos desiguales, es resultado de un sistema institucional donde no funciona realmente el mercado libre y que está lleno de privilegios digamos, leyes hechas a la medida de ciertos grupos. Hay que tener cuidado, me parece, con el salario mínimo, porque los ingresos son bajos en las economías pobres, no solamente los salarios, los ingresos de los cuentapropistas, que no son salarios, no tienen ningún empleado, un señor que se dedica a pintar casas, por ejemplo, bueno, cobra menos en Haití que en Bruselas, no tiene empleador, simplemente ofrece en el mercado un servicio que en una economía más productiva se paga más. Entonces, y es cierto que algunas empresas multinacionales pagan más y podrían pagar un poco más, pero no son las únicas empresas que existen. Son las empresas minoritarias y que emplean a una porción minoritaria de la población de un país. Y entonces uno no puede pensar en el salario del empleado de la multinacional que podría ganar 20% más, sino que tiene, sobre todo si eso se quiere imponer por ley, sino en el trabajo que no tienen los, no sé, 10% de desocupados porque no hay suficiente inversión, o como pasa en Argentina, que casi el 50% de la economía es informal. O sea, evidentemente los costos laborales tienen una consecuencia y es que buena parte de la población está directamente fuera del mercado laboral, ¿no? Así que, por eso, me parece que el Papa León XIII tiene una intuición y una empatía y una concepción cristiana diciendo, che, hagamos lo posible, y sobre todo ustedes empresarios, y ustedes que tienen bienes, y ustedes que son ricos, por esta gente que está sufriendo tanto. Pero no se mete en la cuestión de fondo y simplemente quise señalar que con esto de que no es justo, bueno, abre la puerta a una cuestión problemática, ¿no? Porque la justicia se puede exigir, incluso por la ley, ¿no? Él no habla de un salario mínimo ni de imponer un salario por medio de la ley, pero ahí hay un temita, me parece, ¿no? Padre Chacón, ¿cuál sería su conclusión, por favor? Una encíclica que habla de la libertad humana, indiscutiblemente, y basándose en dos mandamientos, el de no robar y no envidiar los bienes ajenos, y todo el progreso que eso nos puede dejar y el acuerdo que podemos encontrar nosotros con ello. Me voy con la exposición tan brillante de Jorge sobre el personalismo, y me hace ver ese direccionamiento del mercado también basado, veo que una provocación del Papa con esto del personalismo, obviamente influenciado por el cardenal Newman, y esto de que después, posteriormente, Martin Buber, esa manifestación que realiza que el yo se construye a partir del tú. Y yo sí creo firmemente que entre patronos y trabajadores, el yo de ambos se puede construir a partir del tú. Y ese yo de ambos construido a partir del tú pudiera incrementar considerablemente los niveles de productividad de cualquier empresa. Y veo que eso es lo que hace que se aumente, que sean sostenibles, incluso con dignidad humana, el crecimiento de todos. Reitero la definición tan hermosa que veo del Papa con respecto a lo que es el mercado, o por lo menos yo lo interpreto como el mercado, como el acuerdo que genera belleza y el orden de las cosas, una muestra de evidente libertad, y que me siento muy alegre de que el cristianismo esté basándose ahorita en el personalismo, de que la Santísima Trinidad es un elemento de personalismo, necesitamos relacionarnos como personas, y lo que la escuela austríaca llama cooperación social. Y la cooperación social tiene un elemento muy, muy grande. Incluso yo manifiesto, yo recientemente soy sacerdote, yo antes trabajaba en Se Dice Libertad. Yo recuerdo que cuando yo hablaba de cooperación social me decían, mira, pero parece socialista. O sea, como que tratan de robarse los términos de nosotros, de los términos de nosotros, el mencionarlo de esa manera. No, todo lo contrario. Cooperación social es una forma de abordar el personalismo, de construirnos, de reconocernos y de reconocernos mutuamente para generar justicia y prosperidad, como bien se mencionó en el título
de este encuentro. Muchas gracias, padre. Jorge, tus últimas palabras, por favor, tu conclusión. Dos conclusiones. Primero, yo le pediría a todo el público que llegue a vernos, y se los agradecería mucho, que no crean nada de lo que dijimos, que mejor se lo pongan a leer, sí, que lo estudien, que lo vean, que vayan a la fuente directa, que no le crean a los que estamos hablando de estas cosas, que lean directamente las fuentes, que son siempre muchísimo más ricas de lo que podamos interpretar. Y en este sentido, segundo, lo más importante de la encíclica no es las soluciones que pretende, sino haber dicho lo que dijo en el momento en que lo dijo. ¿Sí? Y entender que esta sola encíclica, con toda su sencillez, provocó una transformación muy profunda que influenció profundamente en el mundo que se llama doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Así que ir a la fuente originaria, a la raíz, y encontrarse con que la raíz es la dignidad humana, la libertad humana, ¿sí? Y la sociedad civil es verdaderamente de una profundidad. Pero otra vez, pues no nos crean, nosotros aquí les podemos hacer un rollazazazo y no saben si es verdad. Mejor no nos crean, lean, estudien, no se dejen simplemente con lo que digamos los demás. Jorge, muchísimas gracias. Padre Chacón, Gustavo, Caminos de Libertad, muchísimas gracias por esta convocatoria. Ojalá no sea la última, sino la primera de muchas otras. Y a todos quienes asistieron, pues muchísimas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo. No crean nada, lean y lleguen a sus propias conclusiones. Gracias. Un gusto, colegas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge.